vamos a hablar del clima. Seguro cuando escuchamos hablar del clima, llegamos a pensar en esos reportes que nos dan en las noticias, en donde nos dicen cuál es la probabilidad de lluvia para los diferentes lugares, a cuántos grados vamos a estar por la mañana, por la tarde, por la noche, incluso si va a estar nublado, si va a ser un día soleado y otros elementos para describirnos cómo van a estar las condiciones ahí en términos meteorológicos. Ese reporte que nos dan en las noticias no es tal cual el clima, sino el estado del tiempo atmosférico o meteorológico. La diferencia con el clima va a estar en la duración, en el tiempo. Vamos a identificar 6 elementos que están presentes tanto en el estado del tiempo como en el clima. Los dos principales serían la temperatura y la precipitación, pero también tenemos humedad, nubosidad, los vientos y la presión atmosférica. Esos van a ser los elementos que conforman tanto al estado del tiempo como al clima. Además, va a haber factores que modifiquen el clima, como la ubicación geográfica marcada por la latitud, o sea, qué tan cerca, qué tan lejos nos encontramos del Ecuador, que sabemos que esa franja marcada a partir del Ecuador y 30 grados hacia ambos hemisferios es nuestra franja tropical, la que tiene las mayores temperaturas, y conforme nos vamos alejando, las temperaturas van a ir descendiendo. Factores también como la altitud, o sea, qué tan lejos estamos de ese nivel medio del mar, también va a ser uno importante para modificar el clima. Y bueno, la distinción entre clima y estado del tiempo decíamos que era la duración. Cuando monitoreamos de manera continua las condiciones que se presentan en un momento dado en un lugar específico, vamos a obtener un registro muy amplio de cómo se presentan estos elementos en un lugar específico. Al contar con un registro de al menos 30 años, vamos a poder identificar las características de ese conjunto de condiciones meteorológicas y vamos a poder obtener el promedio de cómo se manifiestan en lugares específicos. A ese promedio es a lo que llamamos clima, ese conjunto de características, ese conjunto de fenómenos que van a caracterizar el estado medio de la atmósfera en un lugar específico. Entonces vamos a tener una clasificación de climas. La clasificación más utilizada es la de un científico alemán que se llama, que tiene el apellido Köppen, y lo que él utiliza para su clasificación de 13 tipos de clima son principalmente temperatura y precipitación. Eso porque las herramientas con las que pueden medirse o monitorearse son las más accesibles y también sencillas de manejar. Entonces, lo que hizo este científico fue primero hablar de 5 zonas climáticas, que todavía no son tipos de clima, sino zonas climáticas. Y lo que utiliza en su clasificación son letras. Vamos a tener estas letras mayúsculas de la A hasta la E para referirnos a las zonas climáticas. Entonces empezamos por las de mayores temperaturas. La zona A, que sería una zona tropical, una zona B, que es una zona seca, la C marca una zona templada, D una zona fría y la E con las menores temperaturas una zona polar. Estas letras que nos indican zonas climáticas las vamos a unir con temporadas de lluvia. Aquí hay que tener cuidado y mucha atención porque las letras que utilizamos para temporadas de lluvia van a ser minúsculas. Entonces, cuando tenemos una letra S, nos habla de lluvias en invierno, una W de lluvias en verano, una X con el apóstrofe nos indica lluvias escasas y una F sería como el contrario, que serían lluvias uniformes abundantes todo el año, y una M que nos indica lluvias de monzón. Este tipo de lluvias va a ser característico de regiones en India
y que van a ser provocadas por diferencias de temperatura entre el continente y el mar. De acuerdo a las combinaciones que podemos hacer entre zonas climáticas y temporadas de lluvia, es que hablamos de los 13 tipos de clima en esta clasificación, pero resulta que no todas las letras pueden combinarse con todas nuestras temporadas de lluvia. Entonces, antes de señalar nuestra clasificación climática, es importante que mencionemos cuáles son las consecuencias o con qué se relacionan el estado del tiempo y el clima. El estado del tiempo, como decíamos, que va a tener una duración muy acotada de horas, días, semanas máximo, lo que puede modificar son las actividades cotidianas que desarrollamos. Por ejemplo, cuando hay una lluvia muy intensa, se complica el tránsito o hay suspensión temporal de servicios. Pero cuando hablamos del clima, como estamos hablando de esas condiciones características, las consecuencias pueden ser pues, en esas dimensiones también. Entonces, algo que va a estar muy relacionado con el clima es el tema de regiones naturales. Las regiones naturales las vamos a entender como áreas geográficas que comparten características similares. Esas características similares estarían marcadas por justo el clima, la vegetación, el tipo de animales que les puede habitar. El relieve también entra en esas características similares. Entonces, región natural, un área que comparte características similares dentro de estos elementos pues, naturales, ¿no? Entonces, cada tipo de clima que vamos a encontrar va a estar relacionado con una región natural. Cuando tenemos estas dos letras unidas, estamos encontrando una zona climática unida a una temporada de lluvia. En este caso sería un tropical con lluvias uniformes abundantes todo el año. Y la región natural asociada, pensemos que estamos teniendo temperaturas elevadas y precipitación también abundante, dan como resultado nuestra región natural de la selva, con vegetación pues que tiene una coloración verde muy característica, hojas muy anchas y árboles que pueden llegar a medir más de 30 metros. Entonces eso hace que el sol no alcance a llegar a las capas superficiales del suelo, por eso sus suelos son muy húmedos. Ahí también podríamos encontrar pues, diferentes insectos, especies de monos, en esa región natural de la selva. Un AW nos va a indicar un tropical con lluvias en verano asociada a nuestra región natural de la sabana, que ahí las condiciones pueden llegar a ser extremas y que puede haber pues arbustos, árboles también, especies de animales como los leones, por ejemplo. Un AM sería un tropical con lluvias de monzón y ahí tendríamos este bosque tropical que va a ser pues todavía marcado con árboles de hoja ancha, con esa coloración verde, pero pensemos que ya no estamos recibiendo tanta precipitación. En la zona seca va a ocurrir algo distinto, algo muy particular, porque no vamos a poder combinar esa zona seca con temporadas de lluvia, porque estamos hablando pues justo de zonas en donde la evaporación va a ser mayor que la precipitación que recibimos. Y aquí lo que vamos a utilizar para señalar esos tipos de clima en la zona seca son dos letras mayúsculas. Una S mayúscula que nos va a indicar un clima seco estepario y pues como su nombre ya nos lo señala, la región natural asociada sería la estepa, caracterizada como por arbustos muy bajos y por vegetación que está adecuada a las condiciones de tan poco acceso al agua. Y un DW, que sería el más seco de los secos, un seco desértico, en donde encontraríamos pues, diferentes reptiles, insectos, pero también ese tipo de vegetación que se llama xerófila, o sea que es adecuada para pasar largos periodos sin agua y soportar condiciones extremas.
Ahora, en nuestro clima CW, que sería un templado con lluvias de verano, nuestra región natural asociada es la pradera, que va a estar caracterizada por pastizales amplios y presencia de roedores. Un CS, que sería un clima templado con lluvias en invierno, va a estar asociado al bosque mediterráneo. Y ahí se dan condiciones que son propicias para el cultivo de olivo y de vid, por ejemplo. En el bosque mixto, que está en nuestro clima templado con lluvias abundantes, encontraríamos pues una combinación de diferentes especies de árboles, y eso es muy importante para la obtención de recursos forestales. Aquí en nuestra zona fría vamos a encontrar un clima frío con lluvias abundantes y un clima frío con lluvias de verano. Y la región natural asociada es la taiga, que también se llega a nombrar bosque boreal, y ahí ya nos estamos yendo a latitudes cercanas a los 60 grados, donde las temperaturas pues van a ser muy bajas, pero aún no llegan a ser tan extremas en esta zona fría. Nuestra zona de las temperaturas más bajas es la zona E, la zona polar, y va a ocurrir lo mismo que con la zona seca. No le estamos acompañando de las temporadas de lluvia, sino de letras mayúsculas que van a estar más bien asociadas a regiones naturales. En el caso del ET, que es un polar de tundra, nuestra región natural, como su nombre ya nos lo señala, es la tundra, que va a estar caracterizada pues, por temperaturas muy bajas, en donde nuestra vegetación estaría reducida a ciertos musgos, y las especies que le habitan pues tendrían este color característico de estas zonas, que es el blanco. Un clima EF, que es un clima polar de hielos perpetuos, justo pues nos está indicando esta región natural. Entonces, si el suelo está permanentemente congelado, la vegetación que puede crecer ahí es prácticamente escasa. Pensemos que pues, ahí en el suelo es en donde se asienta la vegetación, y que además requiere de cierta temperatura para poder desarrollarse, y no tenemos esas condiciones en esta región. Y por último, está nuestro clima EH, que es un polar de alta montaña. Este no va a responder a grandes áreas, sino más bien a las variaciones de la altitud. Entonces, cuando encontramos puntos muy altos en la superficie terrestre, como es el caso del Pico de Orizaba en nuestro país, podemos encontrar este tipo de región natural, de este clima. Entonces, de esta manera podemos identificar las zonas climáticas, temporadas de lluvia, los tipos de clima que resultan y las regiones naturales asociadas a ellos. Algo que también va a estar presente y que es muy importante es el tema de los recursos. De estas diferentes regiones naturales, con las particularidades que presentan, hay elementos que el ser humano puede extraer y transformar para satisfacer necesidades, que esa sería nuestra definición de recurso. Y hay grupos de recursos naturales. Tenemos, por ejemplo, los recursos renovables, que se les llama así porque tienen la capacidad de relevar esa generación de recursos que fue extraída. Y ahí encontramos principalmente a los seres vivos y las comunidades que forman. Por ejemplo, los árboles, otros tipos de vegetación, estarían presentes en el grupo de recursos renovables. Tenemos otro grupo que son los recursos no renovables, o sea, todos aquellos que no tienen la capacidad de relevar esa cantidad que fue extraída. Y hay un ejemplo que seguro nos viene a la mente, es el del petróleo y también los minerales. Además de los recursos renovables y no renovables, hay otro grupo en particular que se llaman recursos inagotables, o sea, esos que se les puede dar un uso, pero siempre estarían ahí presentes, y que muchos de ellos se han utilizado en la producción alternativa de energías.